Muy buenos días para todos los oyentes y seguidores de Al Día Noticias a través de nuestra estación www.eldianoticiasconjohndidier.com y también a través de nuestras plataformas de Facebook y YouTube, TikTok e Instagram, además de nuestra plataforma de X. Atención a los hechos más importantes que destacamos a esta hora con los que amanece el país. Hay manual de convivencia que están distribuyendo las disidencias de las FARC y que imponen a la población en el departamento del Caquetá. Estas cartillas se están distribuyendo en veredas, juntas de acción comunal y colegios e imponen normas de convivencia, horarios de comercio y hasta cobran una vacuna a los residentes. Esto a 50.000 pesos persona. En el departamento del Caquetá, la presencia de las disidencias de las FARC se ha vuelto cada vez más evidente y opresiva. No solo patrullan las áreas urbanas armados y a plena luz del día, sino que ahora imponen su control a través de manuales de convivencia distribuidos en veredas, juntas de acción comunal e incluso colegios, lo que quiere decir que se ratifica la teoría de algunos congresistas en el sentido que ahora ya no manda el gobierno nacional ni el Estado en algunos territorios, sino que son las organizaciones armadas al margen de la ley. Esto está ocurriendo en el departamento del Caquetá, en el departamento del Cauca, en el Valle del Cauca y en el departamento de Nariño. De allí la petición que han hecho los alcaldes al gobierno nacional de que por favor haga presencia, que vuelvan los bombardeos y que haya respuesta por parte de las autoridades. Murió la mamá de un niño que falleció en un atentado en el municipio de Miranda, perpetrado por las disidencias de las FARC, a propósito de la violencia en el Cauca. Emma Mercedes Ipujam Mueces resultó gravemente herida en el atentado que acabó con la vida de su hijo Ian Esteban Villafañe, de tan solo 11 años de edad, y del motociclista que los transportaba en el municipio de Miranda. El presidente de la República, Gustavo Petro, propuso implementar el acuerdo de paz con las FARC a través de decretos. El mandatario insistió en la necesidad de la implementación del primer punto del acuerdo relacionado con la entrega de tierras. Esto, pues, por las acusaciones que se le hacen a, al gobierno de no estar implementando el acuerdo, porque él mismo dijo que iba a ir a denunciar que el acuerdo no lo estaban cumpliendo y la gente le dice, pero ¿cómo así? Si es usted mismo el que lo tiene que implementar. El presidente Petro le respondió a Alejandro Gaviria: me equivoqué al abrir al gobierno a la coalición del centro. A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro expresó su preocupación por los obstáculos que ha venido enfrentando el proyecto de ley estatutaria de educación en el Congreso de la República. Y a propósito de dimes y diretes, decíamos que ya hay una respuesta del ex candidato presidencial Sergio Fajardo a raíz de una fotografía que publicó el presidente de Rodolfo Hernández, condenado por corrupción, con Sergio Fajardo. Así que aquí está la respuesta de el ex candidato presidencial Sergio Fajardo, quien pues no le ha gustado para nada esta publicación que hizo el presidente Gustavo Petro. El jueves el presidente Petro me dedicó uno de sus comentarios a través del Twitter, que yo apoyé a Rodolfo Hernández, lo cual es mentira en todas las dimensiones posibles de la palabra mentira. Él que se reunió con él, que le pidió que fuera su vicepresidenta, cuando la corrupción está rondando y los escándalos están avanzando, él sale a atacar y a decir mentiras. Y por supuesto, entre sus fervientes seguidoras, pues hubo varias respuestas. Voy a comentar algunas de esas. Un señor que se llama Levi Rincón escribió lo siguiente: ¿dónde están las gonorreas que fueron a regalársele a Rodolfo Hernández? ¿Qué van a decir ahora? Malparidos de mierda, cínicos y viejo corrupto. Sobra toda esa vulgaridad, hombre. Métele. El peor bodeguero de Petro. Ja, ja, ja. Pero te reuniste con el bobo a razón de hablar no más. Si preguntas, peor bodeguero de Petro, hablamos con Rodolfo Hernández, discutimos acerca de sus propuestas y señalamos todo lo que tenía contradictorio con nuestras propuestas. Yo voté en blanco, peor bodeguero. Gin and Tonic. Era un diagrama de esos bien lindos que hace Sergio Fajardo. Gracias, Gina.
a mí me gustan, ¿cierto? En el que explique su apoyo al corrupto Rodolfo Hernández. Me quedará muy difícil porque yo no apoyé al corrupto Rodolfo Hernández. Entonces, con un poquito de lógica, que no es muy compleja, puedes entender que es imposible que yo haga eso. Alexander Klein, escribe este profesor de Uniandes. Rodolfo Hernández acaba de ser condenado a 64 meses de prisión por celebración indebida de contratos. Mala noticia para mí, para Sergio Fajardo y toda la derecha que quería embutirnos a este delincuente en la presidencia. Yo creo que le ha faltado un poquito de rigor, seriedad, le falta seriedad. Cuando dice una mentira tan tonta. No, profesor Klein, no le luce decir mentiras y ponerse en esa posición tan baja. Usted tiene un título muy importante en una universidad muy importante. Hónrelo. Esas son las cosas que pasan a veces en las redes sociales. Se dan todo tipo de agresiones de esa naturaleza, como les acabo de leer. A mí no me gusta estar en esta confrontación, pero entendí que en este mundo de las redes toca responder. Ahí están todas las respuestas de Sergio Fajardo a la publicación que hizo el presidente en la que lo relaciona de manera directa con Rodolfo Hernández. Y sigue la preocupación por las posibles chuzadas o expiaciones de comunicaciones que estaría haciendo el gobierno nacional. Se instalaron unas cámaras en los despachos, en las oficinas de los congresistas con micrófonos. Luego, entonces se ha logrado establecer que todo lo que pasa en esas oficinas queda grabado, más las conversaciones. Y se habla también que ha habido expiación en este gobierno hacia algunos congresistas y periodistas. Por supuesto, Carlos Ramón González, el director de Inteligencia Nacional, pues dice que no, que a todas las respuestas de las preguntas de David Luna, que no es la respuesta, que ellos siempre han sido víctimas de las chuzadas, que en su ADN es estar en contra de esta práctica y que mal harían ellos ahora en estar incurriendo en esto que se está denunciando. Pues el senador David Luna ha dicho, claro que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, el doctor No, pero sí, Carlos Ramón González, respondió que no a todas nuestras preguntas tal y como lo anticipé. Pero acá hay denuncias serias que merecen respuestas igual de serias. Ojalá este gobierno no haya pasado de víctima a victimario, ha dicho el senador de la República, David Luna, en este debate de control político que tuvo lugar en las últimas horas en el Senado. David Luna. Presidente, arranco esta última intervención dirigiéndome a la doctora Clara López. Doctora Clara, a mí también me gustaría que me devolvieran las fotos y los libros que el pasado 17 de diciembre, bajo este gobierno, fueron sustraídas ilegalmente de mi casa. A mí también me gustaría que por lo menos el gobierno hubiera expresado solidaridad ante un hecho criminal que sucedió en contra de mi residencia. Yo no suelo, doctor Cepeda, ponerme como ejemplo en los debates, ni mucho menos suelo traer a colación sufrimientos propios. Pero lo que vivimos esa noche, cuando llegamos a mi lugar de residencia, mis hijos, mi señora y yo, también es una situación muy delicada y muy compleja. El debate, por supuesto, tenía la posibilidad de traer todos los hechos históricos a colación. Pero esos hechos históricos que ustedes han mencionado también me obliga a decir que fue en este gobierno cuando yo sufrí lo que sufrí y es de público conocimiento. Yo me he dado a la tarea no solamente de solidarizarme, sino de rechazar todo lo que en el pasado le ha sucedido a partidos que hoy forman parte del gobierno. Ninguno de ustedes tuvo ni siquiera el mínimo decoro de expresar: senador Luna,
como miembros de partido de gobierno y bajo el gobierno del presidente Petro, por lo menos le expresamos la solidaridad ante un hecho que seguramente, como el que narró María José Pizarro, pudieron haber sufrido miembros de mi familia. Ya han pasado muchas veces, con una nueva fiscal que fue ternada por el señor presidente, después de una gran presión en contra de la Corte Suprema de Justicia. Y hasta el momento, ni una sola palabra sobre esas investigaciones. Yo soy miembro de la oposición, y al ser miembro de la oposición tengo los mismos derechos que tuvieron cuando ustedes ejercieron la oposición. Yo no estoy tratando, doctor González, de generar pánico económico, ni mucho menos pánico político. Estoy hablando con hechos ciertos, a mí y a mi familia. ¿Quién? No lo sé, pero es responsabilidad del Estado colombiano determinar quién fue. Y hasta el momento, nada ha pasado. Así que, doctora Clara, leyendo su reciente Twitter, ese hecho habla por sí solo, por sí solo. En segundo lugar, doctor Inti, me sorprende mucho que usted sepa con quién me reúno yo. Yo sí he conversado muchas veces con el doctor Martínez, muchas veces, y usted hoy señaló que parte de este debate había sido construido junto con él. Ojalá de haber tenido la posibilidad de oír sus apreciaciones al respecto. Pero sí resulta muy curioso que tenga esa información, que era una información absolutamente privada. Yo no hago un debate para juzgar, hago un debate para prevenir, hago un debate para preguntar, hago un debate para expresar las preocupaciones que se sienten, como seguramente las sintieron otros al momento de ejercer la oposición en estos momentos. Es que el doctor Petro trinó a las 3:30 de la mañana desde Suiza y dijo: atrévase, David Luna, a dar el debate de la educación. Pues aquí estoy listo a darlo, y en el momento que me corresponda y con quien me corresponda. Ni los trinos del doctor Petro, ni mucho menos recordar la historia tienen por qué hacerme temer. Hicimos un debate para preguntar y tuvimos las respuestas del que voy a bautizar a partir de hoy, el doctor González. No, pero sí. Claro que no me siento satisfecho con esas respuestas, pero no voy a solicitarle volverlas a dar, porque claramente lo vaticiné desde muchos momentos antes de comenzar el debate. Y me alegra profundamente que en este debate convocado por la oposición de este partido hayamos hablado únicamente el doctor José Luis y yo, y hayan intervenido 30 o 35 miembros del partido de gobierno, todos recordando una historia negra que no se puede repetir, pero ninguno defendiendo las respuestas de un director que finalmente no contestó. Es David Luna, senador de la República. La intervención completa estará en nuestro canal de YouTube. En otras noticias también para destacar en esta mañana, pues está lo que se está diciendo en la Cámara de Representantes. Sigue el debate por la aprobación de la reforma pensional, donde votaron la proposición de acoger el texto en su totalidad que venía del Senado, y por eso se habla de pupetrearlo, porque aprobaron esa proposición dándole un golpe en la mesa. No se batió ningún artículo. Dijeron, pero es que ustedes conocían el artículo y el texto que se iba a aprobar. Pues no. Según Carolina Arbeláez y según Andrés Forero, representantes de la Cámara por Bogotá, no les entregaron el articulado ni el texto que se aprobó finalmente en el Senado de la República. Aquí está entonces la intervención que en este sentido hizo Andrés Forero, donde se anuncia reforma a la reforma y donde dice él que hay certificación del secretario general de la Cámara de que no se les entregó el texto. Luego votaron
y pupitrearon la proposición a ciegas. Lo primero es rechazar unas declaraciones del ministro Luis Fernando Velasco en Blue Radio, presidente, donde a propósito de la pupitreada de la reforma pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes, miente de manera descarada, porque dice que supuestamente los congresistas ese día habíamos recibido una copia de la Gaceta en la que aparecía el texto aprobado en Senado. Eso no es verdad, presidente. O por lo menos no con los congresistas de la oposición, porque sé que los congresistas que suscribieron esa proposición dicen eso. Pero en el caso mío, presidente, yo dejo constancia para que esto después sirva como insumo en la Corte Constitucional de que no recibí el texto del Senado. Eso no es verdad, es decir, no se cumplió con la publicidad necesaria, al margen, presidente, de que no se cumplió con la deliberación que requiere la conformación de una ley. Por otro lado, señor presidente, debo dejar esta otra constancia, y es que el ministro reconoce que hubo errores en ese texto aprobado en Senado. No tiene presentación que menos de una semana después de que hubieran publicado ese texto, el ministro salga como si nada a decir que supuestamente van a presentar un nuevo proyecto de ley para corregir esos errores. Presidente, ya no les da ni vergüenza a los integrantes del gabinete de Gustavo Petro. Andrés Forero, representante de la Cámara por Bogotá, se anuncia reforma a la reforma. Y aquí también está Carolina Arbeláez confirmando que no les entregaron el texto que se aprobó en Senado. Presidente, muchas gracias. Simplemente quiero dejar una constancia y en el mismo sentido el representante Andrés Forero. En entrevista en Blue Radio, el ministro Velasco afirmó que el texto que se debatió en la Cámara de Representantes de la reforma pensional fue distribuido ese texto a todos los representantes de manera física. Falta a la verdad del ministro Velasco, ya que eso no pasó en la Cámara de Representantes. El texto que estábamos debatiendo durante la discusión de la reforma pensional era la ponencia de la representante Marta Alfonso, que de hecho no incluía el texto de Senado. O sea que se violó ese principio de publicidad claramente. Yo quiero, señor presidente, que sea el señor secretario el que certifique si efectivamente se distribuyó o no se distribuyó un texto físico a cada uno de los representantes, porque yo no voy a permitir que el señor ministro, ante los medios de comunicación, esté diciendo que en este recinto se repartió un texto que fue puesto en conocimiento de los señores representantes cuando estuvimos aquí presentes y sabemos perfectamente que eso no pasó. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora. Ahí está Carolina Arbeláez, representante a la Cámara. Y hay indignación en algún sector de la población colombiana por el homenaje que le hace el gobierno nacional al sombrero de Carlos Pizarro. Dice JP Hernández en su cuenta de X: me permito como senador rechazar esta burla de Petro a las víctimas. Es cínico que pretenda exaltar como héroe a un exguerrillero del grupo violento y sanguinario M-19, con el que cometieron múltiples crímenes y hasta terrorismo. Pizarro no representa la cultura colombiana. El sombrero de Carlos Pizarro es ahora Patrimonio Cultural de Colombia. Pizarro no representa la cultura de Colombia, afirmó el senador JP Hernández. Así que aquí está la declaración que en este sentido ha entregado el congresista santanderiano. El gobierno de Gustavo Petro acaba de declarar el sombrero del exguerrillero Carlos Pizarro como patrimonio cultural. Es impresionante que en medio de tanta crisis que atraviesa el país, problemas económicos, problemas de salud, problemas de educación, ahí están que los mismos de FECODE le están protestando, problemas de inseguridad, de orden público, este señor que al parecer se está como enloqueciendo salga a declarar patrimonio cultural el sombrero de un tipo que perteneció a un grupo terrorista que cometió diferentes tipos de crímenes. No sé qué viene ahora, si declarar la hedionda toalla de tiro fijo o las gafas de Santrich, o ahora que son tan cercanos a Mancuso, declarar entonces el sombrero que tenía Carlos Castaño como patrimonio cultural. Muy bien, esa es la respuesta que ha entregado el senador JP Hernández a esta publicación. Tenemos también noticia de Migración Colombia, que anuncia nuevo permiso especial para migrantes venezolanos. Se estima que hay aproximadamente 274.000 niños sin núcleo familiar registrados
o con pendientes por establecer, explicó Migración Colombia. Tienen tutores, no están con los padres, pero están en territorio colombiano. Tembló hoy en Colombia, sacudió al departamento de Santander. El temblor en plena madrugada tuvo una magnitud de 3,3 y se registró en el municipio de Los Santos, la población donde más sismos se presentan en el país. Carlos Ramón González se defendió tras ser salpicado por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Se logró establecer que en la matriz de colaboración de Olmedo López, que entregó a la Fiscalía, aparece el nombre de Carlos Ramón González, director del DAPER, como uno de los beneficiados o como uno de los hombres que estuvo en el entramado de la distribución de recursos. El presidente Gustavo Petro posesionó a Carlos Hernán Rodríguez como nuevo Contralor General. El presidente Petro pide al nuevo Contralor velar por los recursos públicos para garantizar justicia social. ASEMI, el gremio de la CPS, proyecta que para fin de año aumente en 10 billones de pesos el déficit del sector salud. La agremiación de la CPS del régimen contributivo presentó resultados de los estados financieros en el primer trimestre del 2024. Y también hay noticia sobre las disidencias de las FARC que hostigaron la estación de policía del municipio de Morales en el departamento del Cauca. La estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC atacó en Morales. Uniformados del ejército reaccionaron y repelieron esa acción. El combate se extendió por unos 15 minutos. Investigan la muerte en Medellín de un ciudadano estadounidense activo de la patrulla fronteriza. El cuerpo fue encontrado envuelto en una sábana semidesnudo y sin sus elementos de valor en un hotel de Laureles en la ciudad de Medellín. El hecho es investigado a nivel internacional por tratarse de un ciudadano estadounidense. Un adolescente confesó que mató y desmembró a un hombre en Medellín. El menor de tan solo 16 años de edad habría atacado a la víctima con arma cortopunzante en una casa de Medellín. Tras cometer el crimen, procedió a descuartizar el cuerpo, según revelaron las propias autoridades. Se ha conocido el nuevo modelo de salud para Bogotá. Bogotá está preparando las líneas generales de su nuevo modelo de salud basado en la atención primaria integral y territorial, pero con marcadas diferencias frente a la reforma que promueve el gobierno del presidente Gustavo Petro, según indicó Gerson Bermón, el secretario de Salud de Bogotá. De esta manera llegamos al final de nuestra primera emisión de noticias, de Al Día Noticias, en nuestras plataformas digitales y nuestra estación online. Les esperamos a las 12 del día en los 1490 del AM en emisora.5 con los hechos más importantes del momento. Yo soy John Didier Rodríguez Marín en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.